En este video vamos a observar la creación de gráficos estadísticos con el programa Microsoft Office Excel. Vamos a inicio, todos los programas, Microsoft Office Excel. Esperamos que abra el programa. Vamos a trabajar con la variable estadística edad. Sabemos que es una variable discreta. En la primera columna va edad. Supongamos que las edades oscilan entre 13 años y 17 años. En la segunda columna vamos a colocar la frecuencia absoluta. Digamos que de 13 años hay 2 estudiantes, de 14 hay 3, de 15 hay 7, de 16 hay 4 y de 17 hay 3. Listo. Acá vamos a observar el total. Simplemente oprimimos el icono que tiene el signo de sumatoria y automáticamente vemos que nos va a sumar desde la celda B2 a la celda B6 19 estudiantes en total. Esto nos permite que si modificamos un dato en cualquiera de las celdas, automáticamente se nos modifica el total. Observemos, primera celda he colocado 3, doy enter y automáticamente me suma 20. En la tercera columna vamos a hacer la frecuencia absoluta acumulada. Recordemos que en la primera celda va a ser igual a la celda B2 para este caso. Para esta celda va a ser igual a C2 más B3. 6, ahí nos está sumando 3 más 3. Eso va a hacer que cada vez que yo modifique un dato, entonces automáticamente Excel me modifique los datos. Cogemos desde la esquinita para que nos copie la fórmula en las demás celdas y ahí tenemos. Es muy sencillo hacer la tabla de frecuencias con Excel. Vamos a mirar ahora la frecuencia relativa. La frecuencia relativa sabemos que es igual a la casilla B2 dividido la casilla B7, nos da 0.15. Vemos que se puede expresar como fracción o se puede expresar también como decimal. Bueno, aquí tendremos que modificar que no sea B8 sino B7. Entonces cambiamos el 8 por el 7, cambiamos el 9 aquí por el 7, cambiamos aquí el 10 por el 7 y aquí también cambiamos el 11 por el 7. Vamos a mirar la sumatoria, nos tiene que dar 1, que la suma de esos decimales da 1 y evidentemente nos da 1. Vamos a hacer la frecuencia relativa acumulada. En esta primera casilla sabemos que es igual a D2. En la siguiente es la sumatoria, la suma de D2 más D2, no, ponemos D de E2 más D3. Y seguimos haciendo sucesivamente. Ahí tenemos la frecuencia relativa. A continuación vamos a colocar la frecuencia porcentual. Para la frecuencia porcentual vamos a usar el porcentaje. Y esto nos va a dar igual, en este caso, automáticamente nos va a convertir la frecuencia relativa en porcentaje. Entonces oprimimos esto, de 2 nos va a dar igual el 15%.
Como vemos, aparece con 2 cifras decimales, entonces yo voy a reducir las cifras decimales para que no quede con ninguna. Copiamos la fórmula para las demás celdas y al final vamos a mirar la sumatoria que nos debe dar 100. ¿Por qué no nos da 100? Porque nos faltó aquí copiar esta otra forma. Aquí se quedó. Podemos entonces aquí cambiar el nombre de la hoja 1 y le ponemos tabla de frecuencias. Podemos eliminar estas 2 hojas que nos sobran, no las necesitamos. Ahora vamos a crear la gráfica de barras con las frecuencias absolutas. Vamos a insertar y damos columna. Cogemos el primer paso, vamos a mover el gráfico a una hoja nueva, le damos a aceptar. Acá vamos a cambiar el nombre del gráfico por gráfico de barras. Listo. Debemos recordar que en el eje horizontal debemos cambiar los datos, las etiquetas del eje horizontal, porque las etiquetas del eje horizontal van a ser las edades. Entonces las seleccionamos y damos a aceptar. Damos a aceptar. Vamos a aumentar el tamaño de la fuente para poder ver los números. Y ahí tenemos de 13 años 3 personas, de 14 3 personas, tal y como aparece en la tabla de frecuencias. Nos queda correcto. Podemos quitar la leyenda, no necesitamos esta leyenda, esta es la leyenda, no la necesitamos. Entonces aquí donde dice leyenda le decimos ninguno. Ustedes podrían cambiar también el color de cada barra. Vamos a colocarle título al gráfico. Vamos a colocar encima del gráfico. El título del gráfico sería análisis de las edades de 20 estudiantes. Muy bien, tenemos entonces el gráfico de barras. Vamos a construir el gráfico de sectores con los porcentajes. Si queremos también lo podemos hacer con la frecuencia absoluta. En este caso lo vamos a hacer con los porcentajes. Vamos a darle insertar y aquí en circular vamos a escoger el primero. Ustedes podrían escoger cualquiera. Voy a escoger el primero, lo voy a mover a una nueva hoja nueva, le doy a aceptar. Vamos a cambiar el nombre acá de gráfico 2 por gráfico de sectores o gráfico circular. Vamos a aumentar el tamaño de la fuente para que se me vean bien los números. Recordemos que eso hace referencia a las edades, entonces vamos a cambiar, vamos a seleccionar los datos para que se me cambie el eje horizontal, que serían las edades. Vamos a editar y lo seleccionamos de la tabla de frecuencias. Damos a aceptar y damos a aceptar. Ahí tenemos las edades. Podemos hacer que nos muestre los datos también, es decir, a qué corresponde cada colorcito, a qué porcentaje. Digamos que no aparezca en el centro, hay que dar, pongámosle también título del gráfico. Vamos a poner encima del gráfico y vamos a colocar análisis de las edades de 20 estudiantes. Para el caso de ustedes sería análisis de las edades del grupo de noveno 2 o de noveno 1 según el caso. Vamos ahora a construir el polígono de frecuencias. Hagámoslo también con la frecuencia absoluta.
Vamos a insertar. Ahora vamos a dar una línea, porque al fin y al cabo el polígono de frecuencias es una línea. La movemos a una nueva hoja y cambiamos el título de la hoja por polígono de frecuencias. Polígono de frecuencias. Vamos a cambiar el grosor y el color de la línea. Aquí tenemos muchas opciones. Pongamos este grosor para que se note. Vamos a aumentar el tamaño de la fuente para que se nos vean las letras. Y los números. Recordemos que la leyenda no tiene que estar. Entonces le damos acá en leyenda, le decimos ninguno. Y recordemos que el eje horizontal debe ser las edades. Damos a editar, vamos a la tabla de frecuencias y seleccionamos las edades. Damos a aceptar. Damos a aceptar, ponemos un título en presentación encima del gráfico. Análisis de las edades de 20 estudiantes. Y en este caso hemos hecho los tres gráficos: el gráfico de sectores, el polígono de frecuencias. Acá más atrás está el gráfico de barras para esta variable discreta. Y para la variable continua no es sino colocar acá por intervalos. Ya sabemos que el peso y la talla son variables continuas.